Bueno, pues estamos en Gálatas 5, el capítulo 5 de Gálatas, y recordemos que es el apóstol Pablo el que está escribiendo esta carta apasionada, podemos decir, y sin embargo es una carta apasionada en el sentido de que vemos el corazón, cómo se manifiesta de Pedro, que inclusive les dice, oh Gálatas insensatos, pero ¿por qué les dice? Fíjense, porque él mismo aquí dice precisamente que él quiere, él suplica que abran su mente sobre las cosas que él les ha dicho, que no se desvíen del evangelio verdadero. Y por eso voy a tocar ahora algo de lo que se llama la doctrina, ¿sí? Ya dijimos, el apóstol Pablo funda las iglesias que están en Europa, en Asia Menor, él va alrededor del mar Mediterráneo. En aquel entonces, pues decían, el mar Mediterráneo es el centro, el ombligo de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí todo alrededor se hacía todo el comercio, etcétera. Y entonces él va y funda estas iglesias, pero los religiosos de Jerusalén, que se habían quedado en Jerusalén, los primeros cristianos, eran cristianos ya, es decir, ya creían en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías que siempre habían ellos hablado y esperado. Entonces van y les dicen, no, primero tienes que ser judío, circuncidarte y tienes que hacer todas las cosas de la ley, el sabbat, las fiestas, todo eso, seguir todo lo que es los rituales judíos, hacerte judío y luego entonces vas a ser, vas a creer en Jesús, porque Jesús era judío, ¿verdad? Entonces, y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Les dice a los demás, obviamente ellos eran gentiles, eran griegos, tenían muchos dioses, eran politeístas y tenían muchas, acuérdense las estatuas griegas, esas que tenían del rey Apolo, perdón, del dios Apolos y de Mercurio y de todos estos, ¿verdad? Entonces, ellos no conocían la ley de los judíos, ellos no conocían la Torá. Y entonces el apóstol Pablo les habla a ellos y les dice, tengan cuidado, no se dejen influenciar por estas personas, ¿sí? Y en el capítulo 5 vamos a ver algo. Quiero hablar primero de lo que es la doctrina. En hebreo es lekaj, Leqaj. Lekaj, esta palabra es enseñanza, instrucción, acto de enseñar. Y lo vemos, por ejemplo, esta misma palabra en Primera de Tito 4:13. Vamos a Primera de Tito 4:13. Aquí vemos, por ejemplo, que lo que el apóstol Pablo es la misma palabra que está utilizando. Si alguien la tiene por allí, Primera de Tito 4:13. Es que es un librito después de las tres T's, Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Entonces, Primera de Tito 4:13 dice, ay, no es Primera de Tito, perdón, es Tito 4:13, ay, no hay Tito 4:13. Bueno, este, creo que me equivoqué. Bueno, yo les doy la cita. Dice, aquí es el contenido, pero doctrina es el contenido de la información o ideas que se transmiten, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros muchas veces decimos que hay ciertas doctrinas, por ejemplo, pues que Dios es el Padre, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, son doctrinas, son cosas que creemos, ¿verdad? Yo creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que es la Trinidad, etcétera. Y hablamos eso como doctrinas, pero, y la doctrina de la salvación, ¿verdad?
que sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, estas son doctrinas, ¿sí? Pero hay algo muy importante y y son buenas porque pues tenemos que saber en qué creemos. Pero yo te pregunto, ¿puedes creer verdaderamente en algo que no conoces, que no tiene explicación, que tú no entiendes por qué, que nadie te ha explicado? Para eso tenemos la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero las doctrinas están basadas en la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos al revés. Queremos enseñar doctrina sin enseñar la palabra de Dios y ponemos a la doctrina o a la tradición o lo que nos han dicho por encima de la palabra de Dios, sin entender que la doctrina sale de la palabra de Dios. Y como esta palabra es viva y eficaz para todo lo que ya dijimos, para enseñar, para redarguir, para todo. Entonces, primero tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y ver todo lo que es el contexto. Porque al hombre, déjenme decirles, finalmente tú puedes aprenderte mucha doctrina, puedes repetir los credos que quieras, puedes repetir los versículos que quieras y memorizártelos, pero si no entiendes el corazón de Dios y no lo conoces, no conoces la doctrina y la doctrina se cae. Por eso es importante y tú te caes con ella cuando vienen las situaciones difíciles o lo que estaba pasando en este momento, que vienen otras personas, ¿verdad? Y empiezan a hablarles de ciertas cosas y como ellos no estaban afianzados en esto, entonces es muy fácil que te desvíes, ¿sí? Y eso es de lo que se trata el libro de Hebreos. Es muy fácil deslizarte. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Se están regresando, se están deslizando. ¿Quién les dice? Imagínense. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de esclava y el otro de libre, ¿sí? Entonces les está diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Quieren ser hijos de la esclava o de la libre? ¿Quieren la libertad que ya Dios nos dio a través de Jesús? Y ustedes quieren esclavizarse otra vez. ¿Quién quiere esclavizarse? Pues muchas veces nosotros, ¿verdad? Nos esclavizamos a estas ideas. Por eso ahora vamos a empezar con el tema del capítulo 5. Dice, estad pues firmes. Y esta palabra firmes quiere decir, es una palabra de soldado. ¿Ustedes han visto los soldados? Los soldados no se mueven, los soldados se paran y no, nadie los mueve del lugar que están custodiando. Así es esa palabra. Dice, estad pues firmes en qué. Fíjense, no dice que estén firmes en la doctrina o que estén firmes en la palabra. Todavía esto no lo dice. ¿En qué te dice que estés firme? En la libertad. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que estemos firmes en la libertad? ¿Saben por qué? Porque somos tan lábiles a la esclavitud, a que nos pueda la gente esclavizar. ¿Cuántas veces oímos de relaciones tóxicas, sí? De relaciones en las que están atrapadas las personas. Y a veces yo escucho tantas cosas que digo, ¿y por qué no te sales de allí? Estás cautiva en una relación tóxica, en una relación que te está aniquilando como persona.
¿Por qué? Porque somos tan lábiles a seguir cautivos. Venimos de la esclavitud y así como el pueblo de Israel que dice, ¿para qué nos sacaste de aquí? Le decían a Moisés, ¿verdad? ¿Para qué nos sacó Dios de aquí, de la esclavitud de Egipto? Pues sí, a latigazos les construimos todas las pirámides y todo, pero mejor estábamos allá. Imagínense, y aquí viene, léanlo. Dice, mejor estábamos allá, aunque comiendo cebollas y todo, pero aquí en el desierto. Y Dios les daba el maná día a día, ¿sí? Danos hoy el pan de cada día. Y diario les daba el maná y querían regresarse a la esclavitud. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya te dieron la libertad, no la vendas, no la sueltes, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a hacerte esclavo de él, ¿sí? Y de nuestras propias concupiscencias, dice la palabra, ¿sí? Porque acuérdense, Satanás no les dice, haz lo que yo te digo. Dios te dice, haz esto, te estoy dando estas reglas, te estoy dando esta forma de vivir para que vivas en paz, para que vivas en armonía conmigo, en amor, en el amor para mí, para los demás, ¿sí? Pero ¿qué dice el diablo? ¿Sí? Una persona que antes era satánica y ritos satánicos, y tú dices, el credo de Satanás es decirte, haz lo que tú quieras hacer. Ese es el credo de Satanás. ¿Por qué? Pues porque somos tan fáciles de engañar y de confundir. Y fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? Dios no te quiere dar una bola de leyes y si no las cumples, pues entonces esto y lo otro. No, ve el corazón de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? A darte libertad. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, libre de todas esas angustias que tienes, de toda esa culpabilidad, de todos esos pensamientos que la gente quiere muchas veces, como estas personas, tienen que seguir todos los puntos de la ley porque si no, no, no. Dice aquí, firmes en la libertad con que ¿quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres. La libertad viene a través de Jesús. Ya nos hizo libres. ¿Sí? Tú sabes que en la ley no puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Cuando tú ya se fuiste juzgado por un delito y sales libre, aunque después haya lo que sea, no te pueden hacer un juicio por el mismo delito, ¿sí? Y eso es lo que querían hacer estas gentes, dice, y no estén otra vez sujetos al qué, al yugo de la esclavitud. Se quieren volver a ser esclavos. ¿Y esclavos de qué? De la ley. Les estaba diciendo que eran y querían hacerse otra vez esclavos de los ritos, de las tradiciones que los judíos traían y todo. Sí, es importante, obvio que tenemos que respetar la ley. Eso no es lo que les estaba diciendo, ¿sí? La ley suprema de Dios, porque también la gente dice, pues entonces yo ya no soy exenta de la ley, ¿verdad? Y quieres que Dios te bendiga. Yo no sé cómo Dios quieres que te bendiga si mientes, si cometes adulterio, si estás, si matas, si robas, si dices mentiras. Pues no, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Dice, he aquí en el 2:5:2, he aquí, yo Pablo les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, ¿sí? Y aquí es algo muy fuerte, porque era algo muy fuerte para los judíos. Cuando Dios hace pacto con Abraham,
y le promete una tierra, le promete bendición, le promete una semilla en la cual serán benditos todas las naciones de la tierra. ¿A qué semilla se refería Dios cuando le dijo a Abraham que él lo iba a bendecir y que a través de él iba a haber la semilla que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿A quién se refería esa semilla? A Jesús. Y fíjense, ahorita precisamente hablando de las células y de lo que muchas veces dicen, no, pues es que se puede abortar porque es simplemente pues, un cúmulo de células, que es una célula o cinco, etcétera, ¿verdad? La simiente es una semilla, fíjense. Y entonces dice, los que el, la señal del pacto, cuando Dios nos hace un pacto, por ejemplo, con Noé, ¿cuál es la señal del pacto con Noé? Lo que vemos hasta ahorita, el arco iris, ¿verdad? Y aquí está en la Biblia y lo dice. Y luego la señal del pacto con Abraham le dice, como señal de pacto, de donde sale esa semilla, ¿verdad? Vas a circuncidarlo, vas a circuncidar a los bebés. Entonces, la señal del pacto con Abraham era la circuncisión, pero después, ¿cuál es el corazón de Dios? Era una sombra para que los hombres entendieran y vieran la importancia de la semilla, la importancia, porque el único que puede dar vida es Dios. Nadie puede dar vida. Y si nadie puede dar vida, tampoco tiene el derecho a quitarla. Entonces, fíjense, dice aquí que si se circuncidan, ¿qué quiere decir eso? Ah, no, los judíos lo veían así, se iban con la señal del pacto pensando que eso era lo que Dios quería y que los iba a meter al pacto, pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios dice y dice en su palabra que lo que quiere es la circuncisión del corazón. Eso era solamente una sombra, una señal del corazón del pacto. El pacto, ¿cuál es? Y lo vamos a decir. El hecho de que exteriormente quieran hacerse la circuncisión, o estos hombres que venían de Jerusalén creyentes decían, no, tienen que hacerse primero judíos, circuncidarse, ponerse aquí atrás, las fiestas, el Shabbat, no comer puerco ni nada de eso, y luego, entonces dice, de nada les va a aprovechar con Cristo, con Jesús. Entonces, ¿para qué se quieren circuncidar? ¿Sí? 3. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, fíjense en el 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué fuerte está eso. O sea, les está diciendo, si tú te circuncidas porque piensas que por la ley, que te estás regresando a la ley, porque la ley dice que te tienes que circuncidar, entonces estás negando la gracia, la libertad que Cristo te dio de esa ley. Fíjense qué fuerte para los judíos estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y por qué dice estas cosas tan tremendas? ¿Por qué? Porque los habían confundido y estaban negando el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz para quitarte a ti toda culpa, toda condenación, porque lo dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que creen en Jesús. Ninguna condenación, porque lo que nos ata a nosotros no son unos grilletes o no son
unos cepos, ¿verdad? Que usaban antes, o que te metan a la cárcel. No, nosotros entramos en la cárcel de la legalidad y de las tradiciones y de los ritos por nosotros mismos, ¿sí? Nuestra culpa, ay, ¿cómo le hago? Porque tengo esta culpa, tengo esta culpa. Ah, bueno, pues voy a hacer un sacrificio, voy a ofrecer un sacrificio. Si tú crees que ese sacrificio le va a agradar a Dios, ¿qué le estás diciendo? El sacrificio de Jesús, tu hijo en la cruz muriendo, no fue suficiente. Ahora yo también tengo que hacer sacrificios. Y dice la palabra, Dios no quiere tus sacrificios, quiere tu corazón, quiere tu amor, porque Él nos amó primero y nos sacó de esa esclavitud, ¿sí? Dice, entonces estás negando, si quieres justificarte por la ley y meterte a la ley, es que yo respeto todas las fiestas, yo voy y hago todos los domingos, hago esto y yo hago esto y hago esta penitencia y hago esto, estás negando a Jesús. Dice, fíjense, 5 dice, de la gracia habéis caído, de la gracia, porque estamos tú y yo aquí por la pura gracia de Dios. Y gracia quiere decir gratuito, ¿sí? ¿Con qué quieres comprar tu salvación? ¿Con qué quieres pagar la vida de Jesús en ese madero? Acuérdate, Él ya no está ahí, Él ha resucitado. Y al resucitar fue cuando a ti y a mí nos dio esa libertad, porque esa es nuestra esperanza, pero no la esperanza de que ojalá, no, es una certeza por la fe. Voy a resucitar juntamente con Él. La muerte no tiene poder sobre mí. 5. Gálatas 5:5. Pues nosotros, por el, ¿quién? Por el Espíritu, porque muchas veces nos quedamos allí en la cruz, ahí nos quedamos en la cruz y queremos estar recordando y recordando y recordando el sacrificio. Él ya no está ahí. Él está a la diestra de Dios Padre y Él dijo que siempre iba a estar con nosotros. ¿Cómo va a estar con nosotros si está ya sentado? Dijo, pero os mandaré al Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, es el que está aquí con nosotros y en nosotros. Pero por eso dice aquí, dice, nosotros por el Espíritu, porque no hay otra manera que puedas hacerlo más que por el Espíritu. Y este es Espíritu con mayúscula. Recuerden que hay Espíritu con minúscula y Espíritu con mayúscula. El Espíritu con mayúscula es Espíritu de Dios. Acuérdense del pasaje que dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? Espíritu de Dios con mayúscula a nuestro espíritu con minúscula. Dice, fíjense, dice, aguardamos por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero Dios ya lo hizo, ¿sí? Él sí lo ve. Y entonces, por fe, la esperanza de la justicia. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que por obra, la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. ¿Por qué tengo yo fe? Porque conozco a mi Dios, porque conozco, porque Él dice que quiere lo mejor para mí, porque conozco que Él lo reconozco como Padre. Me puedo ir y puedo hacer muchas cosas, pero yo sé que Él es mi Padre y aunque no lo entienda, así como los niños
que a veces no entienden por qué tienen que ponerles una inyección o por qué tienen que hacerles una curación o por qué tienen que hacerles X cosas, aunque no lo entienda, porque muchas cosas causan dolor, porque Dios permite, porque Dios hace estas cosas, ¿sí? Yo tengo la firme convicción de que me ama, de que me ama. Y aún en ese amor, a veces el amor duele. Y fíjense, vosotros 7, corríais bien. Porque el apóstol Pablo muchas veces dice que esta es una carrera. Acuérdense que para ellos pues eran los Juegos Olímpicos y todo eso. Entonces dice, pues vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, fíjense, persuasión no procede de aquel que os llama, pues que quién es Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuidado con esto, porque dice, tú dejas entrar allí a una persona que te empieza a decir cosas y todo, y al rato ya te pone a dudar. Y después de que te pone a dudar, abres la puerta de la duda y empiezas a ver, es que todo el mundo dice esto, es que estos dicen esta cosa, y empiezan la persuasión, ¿verdad? A convencerte. Por eso dice, cuidado, cuidado con la persuasión, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Una manzana podrida en la canasta empieza a podrir toda la canasta. Yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y aquí estaba diciéndoles, cuidado con los que quieren desviar la doctrina, cuidado con los que están haciendo sus propias interpretaciones, cuidado cuando no ven el corazón de Dios al hablar de Él, ¿sí? Y entonces dice aquí, ellos llevarán su propia sentencia, porque la palabra dice, mejor te es que te eches una soga al cuello con una piedra y te eches al fondo del río, a que desvíes y desvirtúes el verdadero evangelio. Dice 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y bueno, aquí les dice hasta de lo que, bueno, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Pero ya lo vimos en el capítulo pasado. La angustia del apóstol Pablo de que perdieran sus almas después de que habían creído en Jesús y que estaban abriendo puertas que los desviaban. Y mucha gente que se apartaba porque decía, yo no quiero circuncidarme, yo no quiero ser judío, yo ni sé qué es eso. Imagínense. Y los estaban metiendo ideas que no eran. Qué fuerte está eso. Dice 13, porque ustedes, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Y aquí este llamado, esta palabra llamado, ¿sí? Es como el llamamiento santo. Ustedes saben cuando muchas veces los que predican, los pastores, dicen, es que yo tengo este llamado, ¿verdad? De ser pastor, de ser maestro, es un llamado, es una convocación, es una urgencia, es un llamado con urgencia que Dios hace, ¿sí? Y entonces, y hay quienes se resisten y hay quienes no, ¿verdad? Inclusive, pues, el pastor de una iglesia, ¿verdad? Que en ocasiones vamos a ir, la vida dice, yo me resistí mucho tiempo al llamado y Dios me estaba llamando, pero yo decía, yo ¿por qué? Si yo soy introvertido, no me gusta hablar en público, a mí me gusta cantar y alabarte, Dios, ¿por qué me estás llamando a esto? Y mucho tiempo se resistió, sí, pero el llamado es el llamado y gracias a todos los que abren su corazón,
los honramos a todos los pastores, los evangelistas, todos los que abren su corazón al llamado, porque es algo muy fuerte. Y fíjense, aquí lo que dice, todos, porque dice, todos fuimos llamados ¿a qué? A la libertad. Ese es nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento es a la libertad. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí viene la advertencia, ¿verdad? Obviamente, no, pues si tengo libertad, pues es lo que muchas veces aquí viene la doctrina. Cuidado, porque sabemos de algunas corrientes, ¿verdad? Que dicen, pues si yo ya soy libre por Jesús, ¿verdad? Soy llamado a la libertad, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Si soy salvo, once saved, always saved, ¿verdad? Una vez que soy salvo, ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que me dé la regalada gana con mi carne, porque ya soy salvo, ¿sí? Y pues qué bueno es eso, ¿verdad? Porque estoy llamado a libertad de la ley. ¿De veras? Ni tú te la crees, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué es la libertad? La libertad es servirnos por amor. ¿Ya sabes de qué te liberta? De esa persona que te dijo algo malo y que te lastimó y que te hirió. ¿Sabes de qué te da la libertad? De sacarte eso y amar a esa persona. Por algo, por algo, esa persona quiere algo que tú tienes, dáselo, dáselo, porque le estás mostrando el amor de Dios. Porque cuando nosotros lo rechazamos a Dios, cuando nosotros decimos no quiero tener nada como el hijo pródigo y nos vamos y todo porque yo quiero hacer mi vida según mi carne, según lo que a mí me gusta, ¿sí? Y Dios está todos los días viendo a ver cuándo vas a regresar. Dice, esa es la libertad que Dios te da. El amar sin esperar nada a cambio, el dar sin esperar nada a cambio. ¿Y sabes por qué no esperas nada a cambio? Porque el amar te produce una llenura, un gozo, un placer, una alegría increíbles. Nunca, nunca te arrepientas de amar. Y por eso Dios dice, ámame a mí, a Dios, que todo te doy, que te bendigo, para que aprendas a amar. Es la única manera en que podemos amar a los demás, que sí nos lastiman, que sí nos defraudan, que sí nos traicionan, que sí nos hacen mal. Dice, fíjense, si nos servíos por amor. Esta es la palabra clave. Pero es que yo doy mucho dinero y yo hago muchas cosas, obras sociales y todo eso y todo, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo haces? Porque aquí está la clave, por amor. Dice, porque toda la ley, apúntenlo y subrayenlo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, ¿sí? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿sí? ¿Cómo nos gusta comer prójimo? Comemos prójimo, nos alimentamos, qué rico, qué delicioso. Mirad que también no os consumáis unos a otros somos los que nos destruimos con la palabra, con el chisme, comiéndonos unos a otros. 16. Digo pues, andad en qué? Este andad es sumergirte, es caminar firmemente, paso con paso. ¿En qué? En el espíritu. ¿Cuál? ¿El tuyo? El espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer si no conoces a Dios?
mucho menos su espíritu, ¿sí? Andad en el espíritu. Este andar, como les digo, es en mente. No es andar nada más en el camino, sino en la mente, en el corazón. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque aquí ya les dice también lo que muchas veces la doctrina que luego hemos pervertido, ¿verdad? Que hemos dicho, no, pues entonces ya puedo hacer lo que yo quiera en la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y aquí les dice, cuidado, les estamos llamados a libertad, pero entendamos muy bien lo que quiere decir libertad, libertad de ataduras de la carne, libertad de adicciones de la carne, libertad de todas esas cosas. ¿Por qué queremos hacer sacrificio? ¿Por qué queremos hacer cosas para sentirnos bien? ¿Por qué? Porque sabemos que nos tropezamos y pecamos, pero tenemos un Dios que nos perdona, ¿sí? Pero cuidado, porque yo me acuerdo cuando estaba tomando el diplomado de inteligencia emocional y nos decía la maestra, cuidado con pido perdón para pedir permiso, ¿verdad? Ay, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Sabes que lo vas a volver a hacer? Ya no lo voy a volver a hacer, de verdad. Sí, voy a apagar ya siempre todas las luces y quién sabe qué. ¿Cómo les decíamos a nuestras mamás, verdad? Pero ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo, ¿sí? Cuidado, porque es un pedir perdón para pedir permiso. Y dice aquí la palabra, dice, fíjense, no es para que hagan lo que quieran. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. No es porque, es que si se siente bonito, yo lo hago. Es que es lo que quiero hacer. 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, enemistades. ¿Tienes enemistades? Pleitos, una casa con pleitos, pleitos entre los esposos, pleitos entre los hijos, celos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, envidias, wannabes, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto era muy normal en aquel tiempo, ¿verdad? En Roma, igual que ahorita. O sea, lo mismo. Acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces tú dices, ¿cómo? O sea que, pues, si tuve celos y pues me enojé y me peleé con el marido, me peleé con mi amiga, me peleé, o sea, ¿cómo? Contienda, disensiones, envidias, pues sí, sí me dio envidia de repente que la vecina sale con su, no sé, con su BM o su Jaguar o su no sé qué cosa, ¿verdad? Pues sí me dio un poquito de envidia. Y entonces dices, y entonces ya no voy a heredar el reino de los cielos. La palabra clave aquí es que practicar. ¿Qué hace un atleta para ser mejor cada día y ganar la medalla de oro en las Olimpiadas? Todos los días practica, sí, habitualmente practica. Que yo voy a tropezarme, sí, pues el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer lo hago, pero tienes una conciencia. Pero cuando tú practicas algo, ¿verdad? Recuerdo una persona que, pues es que tengo ahí una mujer por allí, ¿verdad? Y todo, y pues, este,
Y fíjate que me ha ido mal en los negocios y me ha ido mal en esto y lo otro y todo, ¿verdad? Pues todo el mundo sabía y digo, y esta situación tuya, bueno, no, eso, pero pues es normal todo el mundo, pero no, yo sí amo a mi esposa y yo sí estoy con mi esposa y le cumplo en todo y que no sé qué. Practican el practicar, porque allí hay la conciencia está cauterizada, ¿sí? Y entonces practican estas cosas. Y no voy a meter en cada una de esas, el que la quiera leer, que le caiga el saco, ¿verdad? En las cosas que cada quien tenga que ver y verse, es un espejo. Acuérdense que la palabra es un espejo. Entonces, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Cuál es el fruto que ves en el Espíritu de una persona que mora el Espíritu en ella? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjense, esto no es algo que tú practicas, no es algo que tú quieres tener, es algo que brota de el espíritu que tienes tú, que Dios ya te dio. Ni siquiera Dios te dice, esfuérzate por hacer esto. ¿Dónde dice aquí esto? Lo que dice es un fruto, ¿sí? Un árbol da frutos. Eso es lo que el árbol da. La savia pasa por sus raíces, ¿verdad? Por todo el tronco y naturalmente va a dar naranjas o peras o lo que sea. Es la naturaleza de ese árbol dar fruto por la savia que corre dentro de ella. Entonces, no te está diciendo, ¿dónde dice aquí? Tienes que hacer esto, esfuérzate por hacer esto. Es un fruto. Lo que dice es, escudriña la palabra, conoce a Dios, ama a Dios, porque ese amor de Dios, cuando te sientes amada, es la savia que va a producir ese fruto. Dice, fíjense, contra tales cosas no hay ley. Yo por la ley puedo obligarte a que ames, a que puedo obligarte a que tengas gozo. Por ley, ahora, yo me acuerdo cuando les decía de chiquitos, hijitos, a partir de hoy vamos a ser muy felices. Y entonces me acuerdo que una vez Amalia me dice, y pues era un caos aquí porque quién sabe qué pasó y los niños, tenía que presentar un trabajo al día siguiente, se había olvidado y andábamos a las 12 de la noche buscando las estampitas y todo, y yo estaba echando espuma por la boca y todo, ¿verdad? Y me acuerdo que volteó y me dijo, porque era un sábado, y pues X, era un domingo, y le dije, y todos vamos a ser muy felices. Y me acuerdo que volteé y me dice, ¿estamos siendo ahorita muy felices? Pues claro que no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, con la ley te puede hacer que tengas paz, la ley te puede hacer que tengas paciencia, la ley te puede hacer que tengas bondad, la ley te puede hacer que tengas fe. ¿No te has preguntado entonces? Los ritos pueden darte paz, paciencia, benignidad. Contra esto no hay ley. Es solamente por el Espíritu de Dios. Y tan bueno es Él que dijo, les mandaré al Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, dijo Jesús. Yo me voy, pero les conviene, porque les mandaré al Espíritu Santo. Dice 24, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no nos importa. Es que te vas a morir, es que... Y, como decía el apóstol Pablo, y, ¿verdad? Pues qué bueno. Porque si estoy aquí es nada más por ustedes, porque por mí yo ya quisiera estar allá gozando de la presencia del Señor. Y aquí viene lo que tantas veces es en los funerales, se canta, se dice y todo, en el 25. Si vivimos, ¿pero qué? Por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿sí? Y bueno, pensé que iba a ser la otra frase, ¿verdad? El otro versículo, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Pero es esto, ¿por qué? Porque estamos viviendo por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos, y recuerden esta palabra, andar es todo lo que hacen, no es poner un pie delante del otro. Andar es todo un estilo de vida. Ese es el origen, el original. Andar en el Espíritu es tu estilo de vida. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Padre, te damos por esta palabra tan hermosa y tan poderosa, Señor. Y aquí vemos otra vez el corazón tuyo a través del apóstol Pablo. Nos has llamado a libertad, nos has llamado a libertad. No permitamos que nadie nos ponga otra vez bajo la ley, porque solamente es por el Espíritu que podemos andar en todo esto, que es el amor, la bondad, la fe, la benignidad. Solamente caminando, andando en el Espíritu tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, tía.